el último turno en el faro de san telmo. ¿Alguna vez han escuchado el verdadero silencio? Número me refiero a la ausencia de tráfico o al murmullo de una ciudad dormida. Hablo del silencio que ocurre en medio del océano cuando el viento se detiene de golpe y el mar se vuelve liso y negro como el petróleo. Un silencio tan denso que puedes escuchar el zumbido de tu propio sistema nervioso. Un silencio que si lo escuchas durante demasiado tiempo. Empieza a hablarte. Mi nombre es Mateo y pasé 10 años trabajando como farero de relevo en la costa norte. Es un trabajo que atrae a cierto tipo de personas, solitarios, melancólicos, gente que huye de algo o de alguien. Yo huía de mí mismo. Pero lo que encontré en la roca de San Telmo, un islote maldito a 20 millas de la civilización, me demostró que hay cosas peores que los propios recuerdos. Llegué allí a principios de noviembre. El farero principal, un viejo de piel curtida por la sal llamado Tomás, debía ser relevado debido a una enfermedad gástrica que lo tenía postrado. Cuando la lancha de suministro me dejó en el pequeño muelle de piedra, el cielo era de un gris plomizo, idéntico al color del agua. Tomás ni siquiera me esperó para tomar el té. Tenía las maletas listas y los ojos inyectados en sangre fijos en el horizonte. Cuando pasó a mi lado para subir a la embarcación, me tomó del antebrazo con una fuerza que número creí que tuviera un anciano. Sus dedos eran como tenazas frías. Número apagues la luz, muchacho, me susurró al oído con un aliento que olía a humedad y a miedo. ¿Y si oyes que golpean la escotilla de la linterna? Número abras. Número importa quién pida entrar. Número abras. Antes de que pudiera preguntarle nada, se soltó y bajó los escalones de piedra hacia la lancha. Lo vi alejarse entre la niebla, una silueta encorvada que número miró atrás ni una sola vez. Me quedé solo con el grito de las gaviotas y el rugido del motor, perdiéndose en la distancia. La rutina del aislamiento, los primeros 3 días transcurrieron sin novedad. La estructura de San Telmo era una torre de piedra del siglo VI, conectada a una pequeña casa de 2 plantas donde estaban la cocina, el dormitorio y el cuarto de herramientas. Mi rutina era estricta: limpiar los lentes de la gran linterna superior, revisar los niveles de combustible del generador, registrar el clima en el diario de navegación y mantener el haz de luz girando, desde el anochecer hasta el amanecer. Sin embargo, la atmósfera del lugar era asfixiante. La piedra de las paredes parecía sudar un agua fría y salobre. El viento, cuando soplaba, número solo silbaba, parecía imitar lamentos lejanos, voces distorsionadas que pronunciaban palabras que yo número alcanzaba a entender. El 4.º día el viento murió por completo. Fue entonces cuando comenzó el silencio. Esa noche, mientras cenaba un plato de sopa caliente en la cocina, el generador falló. La bombilla sobre la mesa parpadeó 2 veces y se apagó, sumergiéndome en la penumbra, solo interrumpida por las brasas de la estufa de leña. El silencio se volvió instantáneamente pesado, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Subí corriendo los 96 escalones de caracol de la torre. El mecanismo del faro era independiente, gracias a Dios, y la gran luz blanca seguía barriendo las aguas oscuras, trazando un círculo perfecto en la negrura. Respiré aliviado. Me apoyé en el pasamanos de hierro y miré hacia el mar a través de los cristales de la linterna. Fue entonces cuando la vi. A un par de millas de la costa del islote, justo donde el haz de luz cortaba la oscuridad, flotaba una silueta. Al principio pensé que era un tronco con los restos de un naufragio. Pero cuando la luz volvió a pasar, la silueta se había movido. Estaba más cerca, mucho más cerca. Número era un barco. Era una masa oscura, alargada, que parecía flotar justo por debajo de la superficie del agua. Lo perturbador número era su tamaño, sino su movimiento avanzaba en línea recta hacia el faro en contra de la corriente natural del mar. Los golpes en la noche me froté los ojos, culpando al cansancio y a la hipnotizante luz giratoria. Cuando volví a mirar, la masa había desaparecido. El mar volvía a ser una llanura de carbón. Intenté autoconvencerme de que había sido un efecto de la refracción de la luz sobre las olas, pero un frío helado comenzó a treparme por la espina dorsal. Bajé al dormitorio, me metí en la cama sin quitarme la ropa y dejé la linterna de mano sobre la mesa de noche. Me costó horas conciliar el sueño, arrullado por el sordo e intermitente clac-clac-clac del mecanismo de rotación del faro sobre mi cabeza. A las 3 de la mañana, un sonido diferente me despertó de golpe. Número era el viento, tampoco el oleaje. Era un golpe seco, un impacto metálico que resonó desde lo alto de la torre. Toc, me senté en la cama, con el corazón martilleándome en el pecho.
Esperé conteniendo la respiración. Toc, toc. El sonido provenía de la escotilla de hierro que daba acceso a la plataforma exterior de la linterna a más de 30 metros de altura. Alguien o algo estaba afuera en la pasarela circular, golpeando para entrar. Recordé las palabras de Tomás, número importa quién pida entrar. Número abras. Me levanté temblando. Tomé la linterna de mano y el pesado cortaplumas que llevaba en el cinturón. Salí al pasillo de piedra. El frío allí era tan intenso que mi aliento formaba densas nubes blancas. Comencé a subir los escalones de caracol despacio, intentando número hacer ruido, aunque mis botas de goma crujían sobre el metal de los peldaños superiores. A mitad de camino los golpes cesaron. El silencio regresó más agresivo que antes. Llegué a la cámara de la linterna. El haz de luz seguía girando, bañando el espacio con destellos intermitentes de una blancura cegadora seguidos de segundos de oscuridad total. Me acerqué a la pesada escotilla de hierro que conducía al exterior. El cerrojo de bronce estaba echado. Miré a través del pequeño ojo de buey de la puerta. Al principio solo vi la negrura de la noche exterior. Esperé a que el haz del faro girara para iluminar la pasarela. Cuando la luz pasó, la pasarela estaba vacía. Número había nadie. Dejé escapar un suspiro de alivio que me dolió en el pecho. Justo cuando me disponía a darme la vuelta, un sonido húmedo, un arrastre pesado, se escuchó justo al otro lado del metal. Como si un cuerpo, empapado y sin huesos, se deslizara por la pared exterior de la torre. Y luego una voz. Número venía del exterior. Parecía resonar directamente dentro de mi cráneo una voz pastosa, arrastrada, que sonaba como si alguien intentara hablar con la boca llena de agua y arena. Mateo, susurró. Mateo, abre la puerta. Hace frío aquí abajo. Nos estamos ahogando. El pánico me paralizó. Aquella voz número era la de un extraño. Era la voz de mi hermano menor, Santiago. El mismo Santiago que se había ahogado en un lago 15 años atrás, cuando éramos niños, un accidente del cual yo siempre me había culpado. Número, eres él, sollocé, retrocediendo hasta golpear el mecanismo del faro. Tú estás muerto. Esto, número, es real. Abrimos los ojos bajo el agua, Mateo. Continuó la voz, ahora acompañada por un coro de otros susurros, decenas de voces masculinas, femeninas, infantiles, todas mezcladas en una cacofonía infernal. La luz nos quema. Tu luz nos ciega. Apágala. Apágala y déjanos entrar. Los golpes regresaron, pero esta vez número fue un toque cortés. Fue un frenesí. Docenas de manos, o de garras, o de cosas que número quiero imaginar, comenzaron a arremeter contra la escotilla de hierro y contra los gruesos cristales de la linterna. El metal vibraba y el vidrio comenzó a crujir. Huyendo del terror, bajé las escaleras a ciegas, tropezando, cayendo y levantándome, hasta llegar a mi habitación. Tranqué la puerta con el armario, me metí en la esquina más alejada del cuarto y me cubrí los oídos, llorando como un niño, esperando que el amanecer me salvara. La revelación de la bitácora, la tormenta mental y el asedio terminaron con los primeros rayos del sol. Cuando la claridad grisácea de la mañana se filtró por la ventana, los ruidos cesaron por completo. Me levanté, exhausto, con el cuerpo dolorido por la tensión. El faro seguía funcionando, pero sabía que número soportaría otra noche allí. Tenía que pedir ayuda por la radio de onda corta, escapar de ese peñón maldito. Fui a la mesa de control donde estaba la radio. Encendí el equipo, pero solo obtuve estática. Un zumbido blanco y estéril que subía y bajaba de intensidad. Cambié de frecuencia una y otra vez, gritando por el micrófono: «Mayday, Mayday, aquí faro de San Telmo. Solicito evacuación inmediata». «¿Hay alguien ahí?» «Nada, solo el siseo de la estática». Frustrado, golpeé la mesa. Al hacerlo, tiré un cuaderno de tapas de cuero que estaba oculto bajo unas cartas de navegación. Era el diario de bitácora personal de Tomás, el farero anterior. Número el oficial que revisaba el ministerio, sino su diario privado. Lo abrí con manos torpes. Las primeras páginas hablaban de la rutina, del clima, de la monotonía. Pero a medida que avanzaba hacia las fechas recientes, la caligrafía se volvía errática, los trazos temblorosos, como si hubieran sido escritos por un hombre desquiciado. Leí los fragmentos de las últimas semanas. 14 de octubre, el mar está hambriento. Los que habitan en la fosa han vuelto a subir. La luz del faro los atrae, pero también los mantiene a raya. Mientras el haz gire, número pueden cruzar el umbral de la piedra. Pero número dejan de llamar. Usan las voces de los que perdimos. Ayer oí a mi esposa.
Murió hace 20 años. 22 de octubre. El generador está fallando. Si la luz se apaga, ellos subirán. Número quieren la luz. Quieren que la apaguemos para que el mar se trague la tierra. Ya número puedo dormir. Me miran desde el agua cuando limpio los cristales. Mis ojos saltaron a la última entrada, fechada el día anterior a mi llegada, 3 de noviembre, el ministerio, número me cree. Dicen que tengo demencia senil. Me envían un reemplazo, un tal Mateo. Pobre infeliz. Número sabe que los faros de esta costa número se construyeron para guiar a los barcos. Se construyeron para mantener a las cosas del abismo confinadas en la oscuridad del océano. Dios me perdone, pero voy a dejar que se quede con mi lugar. Necesito que alguien mantenga la luz encendida mientras yo huyo. Si la luz se apaga, ellos vendrán por él. Y luego por todos los demás. El cuaderno cayó de mis manos. Un escalofrío que me heló la sangre recorrió mi cuerpo. Número era un relevo médico. Tomás me había tendido una trampa. Me había dejado allí como un cebo, como el carcelero de algo que número pertenecía a este mundo. La última noche el día pasó con una rapidez aterradora. Intenté reparar el generador principal, pero faltaban piezas que Tomás se había llevado deliberadamente. El combustible del mecanismo auxiliar se estaba agotando. Calculé que la luz aguantaría solo unas horas tras el anochecer. Miré hacia el mar desde la ventana. El agua estaba inusualmente mansa, pero ya número era azul ni verde. Era de un negro absoluto, denso, como un espejo que reflejaba la nada. Y bajo la superficie alcancé a ver decenas de sombras blancas, alargadas, que nadaban lentamente en círculos alrededor del islote. Esperando. El sol se ocultó a las 6 de la tarde. El faro se encendió automáticamente. El haz de luz comenzó su danza y con la primera pasada sobre el agua las sombras se hundieron ocultándose de la claridad. A las 10 de la noche el ritmo del faro empezó a ralentizarse. El clac-clac-clac del mecanismo se volvió pesado, cansado. La luz, antes blanca y brillante, adquirió un tono amarillento, agónico. Subí a la linterna. Llevaba conmigo un hacha de bombero que encontré en la cocina. Me senté en el suelo de metal, de espaldas a la escotilla, esperando el desenlace. A medianoche, el haz de luz dio un último giro vacilante, parpadeó 2 veces. Y se apagó. La oscuridad que cayó sobre el faro fue total, una negrura tan densa que casi se podía tocar. Inmediatamente el silencio del océano se rompió. No mero con golpes esta vez, sino con el sonido de miles de cuerpos húmedos arrastrándose fuera del agua. Escuché el chapoteo en el muelle de piedra. Luego el sonido de garras trepando por los muros exteriores de la torre. El faro entero parecía vibrar bajo el peso de una marea viviente que ascendía por las paredes. Los cristales de la linterna empezaron a romperse uno a uno bajo la presión exterior. El viento de la noche entró con fuerza, trayendo consigo un olor nauseabundo a algas podridas, a pescado muerto y a tumba marina. Escuché la escotilla de hierro ceder con un quejido metálico. El aire de la habitación se volvió helado. Encendí mi linterna de mano, con el brazo temblando tanto que apenas podía sostenerla. Dirigí el haz de luz hacia la entrada. Allí, de pie en el umbral, recortada contra la oscuridad de la noche, había una silueta humana. Tenía el tamaño y la forma de un niño de 10 años. Su ropa estaba empapada, goteando agua de mar sobre el suelo. Su piel era de un blanco azulado, pastoso, y de sus ojos y boca abiertos manaba un hilo constante de arena negra. Mateo, dijo la criatura, con la voz de mi hermano muerto, extendiendo una mano hinchada cuyos dedos terminaban en uñas desgastadas. Se acabó el tiempo. Ya número hay luz. Di un paso atrás, pegando mi espalda contra el ventanal roto. El vacío del acantilado me esperaba a mis espaldas, 100 metros más abajo, donde el mar rugía en la oscuridad. Miré a la criatura que se acercaba, y detrás de ella, en la pasarela, vi decenas de rostros pálidos, sin ojos, que me miraban fijamente, sonriendo con bocas llenas de dientes afilados y negros. Miré el hacha en mi mano. Miré la oscuridad a mi espalda. Si ustedes están escuchando esto, si alguien encuentra alguna vez esta grabación en las ruinas del faro de San Telmo. Quiero que sepan que lo intenté. Intenté mantener la luz encendida. Pero la oscuridad siempre ha sido más grande que el mar. Y ahora ellos me están pidiendo que camine hacia el agua. Y lo peor de todo es que la voz de mi hermano suena tan real, que estoy empezando a creer que realmente es él quien me espera allá abajo.
ya están golpeando la puerta. Están dentro de la habitación. Y el agua ya me llega a los tobillos.